Buenas tardes a todos nuestros oyentes, aquí Diego, sean bienvenidos a un capítulo más de Radio IFA. A mi lado tengo a mi compañero Andrew, que nos acompañará en la entrevista de hoy. Andrew. Buenas. Y hoy tenemos a una invitada especial, la profesora Modesta González, que nos va a estar hablando un poco sobre base de datos. Bienvenida, profesora, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Profesora Modesta, cuéntanos un poco sobre sus experiencias trabajando con base de datos en toda su carrera. ¿Alguna anécdota interesante? Mira, mi experiencia en base de datos, bueno, no es muy larga porque no tengo muchísimos años en la carrera como tal. Una anécdota interesante. Mira, me tocó trabajar con una base de datos de un sistema que se llama SIGE, que es un sistema de gestión presupuestaria. Me volé la base de datos. Quería hacer un cambio, pero yo creía que estaba en mi local. Y resulta que no estaba en mi local, sino estaba en el de producción. Y me volé la base de datos. Gracias a Dios que como media hora antes le había hecho respaldo. Entonces todo lo que se trabajó en esa media hora, después la gente dice, mira que le hice tal cosa y no me funcionó. Y era claro, no le había funcionado porque yo me la había volado y después que me la volé yo la restauré media hora antes y todo lo que se hizo en esa media hora no había figurado por ningún lado. Y me la volé. Eso fue de verdad que después yo estaba sudando y dije, ¿qué pasó? Eso ha sido uno de los anécdotas, creo que más gracioso que me ha pasado con base de datos. Ya veo. En su opinión, ¿cuáles son los desafíos más comunes que ha enfrentado al trabajar con base de datos a lo largo de los años? Desafío. No, yo creo que el desafío más grande con base de datos fue cuando hice mi trabajo de grado. Porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, para mí eso fue un reto, básicamente. Vale. ¿Pueden mencionar un proyecto o logro personal relacionado con base de datos del que esté especialmente orgullosa y que haya tenido un impacto significativo? Significativo para mí, la base de datos en sí es que es bastante complicada. Una base que tiene cualquier cantidad de tablas. Muchas de ellas ni siquiera se relacionan con otra y entonces tú para buscar algo en esas tablas eso es una locura. Esa base de datos es un reto para cualquiera que la agarre. Vale. ¿Hace cuántos años o cuándo fue la última vez que usted trabajó con base de datos? Bueno, actualmente mi trabajo con base de datos básicamente es hacerle el respaldo a la base de datos a todos los servidores que tenemos en la oficina donde trabajo. Pero gestionando base de datos como tal, no las manejo. Solamente lo que hago es los respaldos de todos. Vale. Ahorita. O sea, se montó un servidor de base de datos y se gestiona a través de ese servidor todo el respaldo de toda la base de datos de todos los sistemas de la oficina. Ok, ¿nos puede contar un poco más sobre ese proceso de hacer el respaldo a base de datos? Mira, el servidor, se crea un servidor de base de datos y con un query él hace un llamado de cada una de las bases de datos que está en cada servidor y con ese query él toma toda esa información y hace el respaldo completo en un solo servidor. Y en caso de que se estropee la base de datos a la que se le hizo respaldo, ¿cuál sería el proceso para volver a subir ese respaldo? Fíjate, los servidores, ellos trabajan como con un espejo. ¿Okay? Cuando se arma un servidor, se arma con una infraestructura, creo que es la palabra, o con una arquitectura, donde tú creas, donde estás levantando y un espejo. Entonces, cuando se cae, o sea, cuando se cae uno de los, vamos a decirlo, de los discos, se cae uno de los discos, tenemos el espejo para levantarlo. Entonces, si se cae, nosotros hacemos el llamado nuevamente de la base de datos para levantarla, pero del otro espejo. Vale. Bueno, parece que se nos acaba el tiempo. Profe, muy interesante la plática y muchas gracias por aceptar la Gracias por las invitación. anécdotas y las experiencias que nos ha contado el día de hoy. Siempre la orden, mi amor, estoy aquí cuando me necesite.